Isaías 58, puede ponerse usted de pie para leer la palabra del Señor. Isaías 58. Vamos a leer el versículo 12. Amén. Y la verdad que quiero que estemos todos atentos. Nadie salga, por favor, nadie se distraiga. Es una palabra que tiene que ser comprendida a través del Espíritu del Señor por toda la iglesia. Y de verdad es necesario poder entenderla. Quiero que leamos todos juntos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén y amén. Dígale al hermano que está a su lado, reparador. Y usted contéstele, restaurador. Amén. Siéntese, no se ponga cómodo, ponga atención. Y quiero llamar a este mensaje los reparadores de portillos. Los reparadores de portillos. La versión de la traducción del lenguaje actual dice: reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Amén y amén. Cantábamos recién, y yo sé que transformado seré. Como si nos pusiésemos de acuerdo siempre con los músicos. Usted ni me creería que este repertorio de alabanza Romané lo hizo hace 2 semanas atrás. Y aún así coincidimos en el mover y lo que Dios quiere hacer. Y es porque es cuando nosotros tenemos esa conexión. Amén. ¿Por qué? Porque quien guía nuestro pensar es el Señor Jesucristo. Así que Dios bendiga al coro siempre. Dios los guarde en gran manera. Hay una gran diferencia entre reparar y dar una solución parche o superficial. Amén. Y esas soluciones parches o superficiales las vemos siempre, tristemente, en los municipios. Puede haber, ¿cierto?, un gran evento, un gran hoyo ahí en medio de la calle por meses, y la solución parche que siempre se da es calle en mal estado, un cartel ahí que está como 3 años, y esa es la solución que se le da, como diciendo: sabemos, entendemos, tenga cuidado. Si se cae el hoyo ya es culpa suya, no es culpa del municipio. Pero gloria al Señor, estamos en un año donde hay elecciones, así que todo eso los van a arreglar ahora. Gloria al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Esa solución parche superficial lo voy a demostrar con esta ilustración. Recuerdo mis años de escolar, hace muchos años, ya diga, ¿cierto? Harto años, más flaco, más pelo, menos barba. Y en esa educación básica uno no era tan cuidadoso con el uniforme escolar, ¿cierto, papito? Como que a nuestros hijos no le duran los zapatos. La hija que tengo le dura 1 semana los zapatos nuevos, después llegan ya todos pelados. Pero son niños, son así. Y nada más impresionante ni más estimulante cuando sonaba la campana para ir al recreo, o el timbre para ir al recreo, ¿cierto? ¿Les gustaba eso a ustedes, no? Y era lo más parecido a soltar una manada desaforada. Los profesores pueden decir amén, ¿cierto, hermana Pauli? Cuando los niños salen corriendo, no miran para el lado. Y yo me acuerdo que corríamos para poder tomar lugar en la cancha de baby, esa cancha de tierra llena de piedra.
y con la típica pelota de fútbol de plástico, no sé si ustedes se acuerdan o alcanzaron a verla, que tenía el mapa mundi, ¿cierto? Ahí en relieve. Gloria al Señor, hartos años, ¿cierto? ¿Cierto? Y el tema es que nos disponíamos a jugar ese partido de fútbol. Y era tremendamente emotivo ese partido. Nos jugábamos la vida. Era una mítica pichanga de un curso contra otro curso, que era una especie de archirrival. Y esos partidos eran jugados como si se tratara de la Copa del Mundo, por la pasión con la que jugábamos. Indirectamente, si se ganaba o se perdía, todos teníamos un común denominador. Número uno, darlo todo en la cancha. Y por causa de la efervescencia, sin medir los límites, los grandes damnificados eran nuestros zapatos y nuestros pantalones del colegio, ¿no? Que terminaban rasgados justo ahí en medio de la rodilla. ¿O no? ¿Les pasó a ustedes o no? Bueno, ustedes se portaban bien, yo no, me encantaba jugar ahí de líbero. Me creía Lizardo Garrido. Era un tiempo, fui de Colo-Colo también, pero el Señor me cambió a mejor vida. El problema era cuando llegábamos a casa, porque allí era el lloro y el crujir de dientes, ¿cierto? El papá, la mamá nos veían y para el próximo día teníamos que tener todo, pero presentable. Y existían dos formas de reparar. La más rápida y la que todos usaban eran los parches como de cuerina. ¿Se acuerdan o no? Que los cortaban y los pegaban con Agorex. ¿Cierto? Ahí, su parche. Pero existía otra forma de poder arreglarlo. Y esto era un poco más formal, quizás. Y existía una solución perfecta para arreglar estos orificios. Y era el surcidor japonés. ¿Amén? ¿Se acuerdan o no del surcidor japonés? Muchos años. Muchos años. Quien tomaba la hebra donde comenzaba el orificio y con el hilo del mismo color, como si nunca hubiera pasado nada, comenzaba a entretejer la tela. Te lo restauraba, te lo dejaba igual. Y cabe recordar que por el costo de la restauración y el arte mismo de realizarlo, solo se llegaba a esta intervención mística casi, porque era el surcidor japonés, era una cosa tremenda. Yo me acuerdo que usaba un microscopio, para poder hilvanar de una manera perfecta, con el hilo adecuado. Y solo se llegaba, ¿cierto?, a través de esta milenaria y mística intervención nipona, cuando la prenda tenía el valor adquirido y valía la pena invertir para esa restauración. En pocas palabras, era más fácil lucir esos parches en los codos y en las rodillas. Era lo más barato. ¿Por qué le hablo esto? ¿Por qué? Porque termino con lo siguiente. Cuando realmente valía la pena invertir en el surcidor japonés, se enviaba. O si no, era más fácil, ¿cierto?, seguir poniéndole parches, otro parche tras otro parche, hasta que ya no daban más. ¿Por qué le hablo esto? Porque aquí vemos una solución típica, la más rápida, como también vemos una solución que se hace con cariño a una prenda que tiene un valor especial. Ahora, volvamos al texto, está ahí puesto, ¿cierto? Y hagamos un poco de historia y le quiero contextualizar para que juntos podamos entender mejor. ¿De qué se trata esto, pastor? En este capítulo de Isaías vemos cómo el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, confronta a su pueblo por causa de las transgresiones y el constante pecado. Este capítulo 58 lleva por título El ayuno verdadero.
el verdadero ayuno. Yo sé que durante esta semana nos metimos en ayuno, nos metimos en oración. Por causa de eso, acabamos de sentir una presencia gloriosa, maravillosa del Señor. Y tenía que ser así, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Y si no hemos metido en ayuno y oración, Dios se hace presente en su pueblo. En eso no hay dudas. Pero en este momento el Señor confronta a su pueblo. Israel había ayunado muchas veces, orado muchas veces, y Israel como que comenzó a utilizar el ayuno como la forma de quebrarle o hacer un gallito con Dios, de imponer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando usted y yo ayuna, no es que usted le pide algo al Señor y el Señor te lo concede. ¿Por qué? Porque Dios no es el genio de la lámpara. Dios es soberano. Y muchas veces lo que nosotros le pedimos al Señor no es su voluntad. Por lo tanto, lo primero que debemos de entender es que cuando usted y yo ayunamos y le pedimos algo al Señor, debemos tener claro que Dios va a responder conforme a su voluntad. Por lo tanto, la base de entender el ayuno es que Dios haga su voluntad, que es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que está Israel en un constante momento de pecado. Y el Señor le dice a sus profetas y a sus atalayas: alza tu voz de trompeta, estoy parafraseando el versículo 1, y anuncia la rebelión de mi pueblo. En otras palabras, les señala, ustedes no son desconocedores de la palabra. Y hoy el Espíritu Santo de Dios viene a confrontarnos y nos dice: usted y yo no desconocemos su palabra. Amén. Gracias al Señor, la conocemos. Son personas que buscan al Señor día tras día. En los siguientes versículos usted va a ver Dios, ¿cierto?, que buscan al Señor día tras día. Están metidos ahí en la iglesia todos los días. Gente que parece injusta, pero el gran problema y por qué el Señor los confronta es porque por dentro actúan con injusticia e ignoran la ley del Señor. Participaban de las oraciones, de los cánticos, de los ayunos congregacionales, pero tristemente sus actos dejaban mucho que desear. Es decir, amada iglesia, todos nuestros actos, todo lo que nosotros hacemos, tiene que ir de la mano también nuestra devoción y tiene que concordar con nuestros hechos. Lo que hablamos debe de concordar ¿con qué? Con nuestros hechos, con nuestros actos. ¿Por qué? Porque si esto no concuerda, la Biblia nos dice que tenemos a nuestro alrededor una multitud de testigos. Usted cree muchas veces que nadie nos ve, que a los lugares que vamos y no debemos de ir, siempre va a haber alguien. Siempre existirá alguien que está viendo. Amén. Hay una nube de testigos, así que cuidado. Por lo tanto, este ayuno, dice Isaías, no le agrada al Señor. No le gustó al Señor, lo rechazó. Pues el verdadero ayuno es acercarnos a Él. Diga conmigo, acercarnos a Él. Número 2, aceptar su voluntad, que es agradable y es perfecta. ¿Qué es lo mejor que usted y yo podemos recibir? ¿Cuántos en esta semana recibieron respuesta de parte del Señor? Fue agradable y fue perfecta. Aunque no lo entendíamos muchas veces, pero en el momento cuando entendimos que fue su voluntad agradable y perfecta, podemos decir: gracias, Señor Jesús.
¿Cuántos pueden decir gracias, Señor Jesús? Alabado sea el Señor. Lo decía anteriormente, ayuno no es doblarle la mano al Señor y que Él actúe conforme a lo que nosotros le pedimos o le exigimos. Y en esta oportunidad el pueblo estaba tan alejado del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es liberar, hacer justicia, quitar las cargas y no imponer cargas a aquellos que sufren. Todo esto que yo le estoy nombrando está ahí en el capítulo 58 para que ustedes lo lean en casa. Ahora, la justicia social es elemental en el trato de Dios con su pueblo. Dios ama la justicia. A Él le encanta ser justo. A Él le atrae la justicia, le llama la atención que actuemos en justicia y en equidad. Por lo tanto, Dios envía a hacer misericordia y justamente es ahí donde el pueblo se equivocó. Por eso el Señor rechazó este verdadero ayuno, como le llama Isaías. Al Señor no le gustó. ¿Por qué? Porque el pueblo actuó en forma injusta y no tuvieron misericordia. ¿Y no tuvieron qué cosa? Misericordia. ¿Y qué hace el ayuno y la oración? Es cuando Dios escucha tu ayuno y tu oración cuando tú lo haces con un espíritu humilde, sin arrogancia, sin imponer cargas espirituales a sus prójimos, haciendo el bien, actuando con justicia, dándoles de comer. Está escrito ahí. Y de beber al hambriento, dando a conocer a Jesucristo por causa del amor de Dios que vive en medio de nosotros. Si se da cuenta, el Señor lo que hace es confrontar al pueblo. Y hemos venido conversando y hablando desde ya un par de meses sobre el río de Dios, estas aguas que sanan. Hace un par de domingos atrás comenzamos a hablar sobre el vino nuevo que Dios quiere derramar sobre su iglesia. Y hemos confirmado todo este tiempo. Y el motivo de este ayuno es porque Dios quiere que como iglesia subamos un peldaño más. Subamos a un nivel mayor de excelencia, pero también en amor. También en amor. Ahora la manifestación del amor de Jesucristo en una forma genuina comenzará a gestionar en medio de tanta confusión, ruinas, como las ruinas que habían entonces en Jerusalén. Este movimiento de amor del cual hemos hablado durante esta semana nos deja al descubierto que era imposible reconstruir esta ciudad sin una transformación real desde el alma. No se podía reconstruir. Estaban viviendo, ¿cierto? Sus muros estaban abajo en Jerusalén en este capítulo, pero el Señor les dice, ustedes pueden orar mucho, pueden ayunar mucho, pero si ustedes no actúan en justicia, si ustedes no tienen amor al prójimo, no le dan de comer a aquel que tiene hambre, a aquel que está sediento, no les sirve mucho el ayunar. Y nuevamente se cumple y se deja al descubierto en esta oportunidad que la única condición de una restauración y una reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén sería a cambio de un cambio, valga la redundancia, de actitud, de pensamiento y de proceder en el pueblo. De lo contrario, si se seguía buscando su propio afán y no se hiciese misericordia y no se actuase con justicia y amor por los necesitados, jamás obtendrían una respuesta real al ayuno que ellos están realizando. Amada iglesia,
hoy de nada nos sirve ayunar, hoy de nada nos sirve orar si lo hacemos buscando un beneficio personal, sin rogar a Dios que Él haga su voluntad por sobre la mía, y que cada actividad que nosotros realicemos como iglesia debemos de pasarlo por el filtro de la justicia divina y de la equidad de su gracia, teniendo siempre misericordia. Nunca se olvide de esta palabra: misericordia de los demás, edificando con amor el cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta, es totalmente claro y lo deja tremendamente expuesto, tanto en el caso de Isaías, donde la ley, aquí estamos hablando de ley pura, Antiguo Testamento, actuaba ampliamente, y aún así Dios los confronta a recapacitar y a actuar justamente. Fue un destello de la gracia de Dios ese capítulo. Y en el caso de nosotros, hoy Dios nos confronta a dejar que el vino nuevo de Dios sea derramado de una vez por todas en nosotros. En esta maravillosa pero muy poca comprendida, sublime gracia. La gracia es escandalosa para aquel que no la entiende, no la conoce. Y yo quiero que usted la entienda de la mejor manera, porque entendemos gracia cuando la gracia es beneficiosa para nosotros. Pero cuando la gracia beneficia a otro, ahí somos más fundamentalistas, ahí la ley nos gana. Queremos imponer, ¿cierto?, el pie encima a aquel que ha caído. Pero Dios no trabaja así. Porque a través de la gracia el Señor Jesucristo nos deja al descubierto y nos confronta por muchas veces a actuar buscando nuestro bien personal. Pero si yo estoy bien, ¿para qué voy a ir a orar? Yo estoy bien, ¿para qué vamos a ir a predicar con los hermanos el lunes? Yo estoy bien, ¿para qué voy a sacrificarme en la semana? Si usted puede hacerlo, hermano, hágalo. Lleve la bendición a su vida, a su casa. Y es cuando nosotros mostramos nuestro verdadero yo, es cuando dejamos al descubierto al viejo hombre. El viejo hombre o la vieja mujer que es religioso y que se goza muchas veces al juzgar en vez de hacer justicia y de hacer misericordia. Dígale al Señor: ten misericordia. ¿Cuántas veces fuimos nosotros, y me incluyo, fuimos, partiendo de mi persona, un desastre de hijos de Dios? Y actuábamos sin misericordia alguna con aquellos que a nuestro parecer o a nuestros ojos no eran tan santos como nosotros. O les costaba más lograr esos estándares de espiritualidad. Y créame, hermano, de esto tengo vergüenza, de las veces que actué así. Fue tanto que fui confrontado por esta palabra durante ya un par de semanas y que tuve que llamar o escribirle a 2 o 3 personas que quizás hace muchos años yo fui de lo peor, que me avergüenzo como hijo de Dios. Fui legalista. Y le dije: hermano, perdóname. Aunque esto pasó hace muchos años, quizás ya pasaron más de 5 años y fue sobreseído el caso. Pero Dios no actúa así, como las leyes. ¿Por qué? Porque todas esas veces que tú trataste mal a alguien, que tú impusiste un juicio a alguien, todas esas veces tú generaste dolor, heridas, culpas. Tú generaste también en medio de tu hermano una raíz de amargura. Gloria a Dios si no se acordaba. Me pasó con un par que le pedí perdón que ni se acordaban. Le dije: hermano, entonces, bueno, olvídate lo que te dije. No. Igual,
confronté y le dije, ¿sabe? Me avergüenzo de quién era. Pero te pido perdón porque quiero ser libre de la sangre de Cristo sobre mi hombro, sobre ti, hermano. Prefiero pedir perdón aquí y desatar aquí, en la tierra, que tratar de llegar al cielo y desatar lo que allá arriba no se puede desatar. Todo debemos desatarlo aquí. Hay raíces de amargura, hay personas que fueron maltratadas, hay personas que nosotros con nuestros actos, aún recuerdo muchos años atrás, cuando íbamos a los campamentos juveniles, la iglesia donde estábamos no nos dejaban ir. ¿Y por qué? Porque son carnales, hijos del diablo, levaduras. ¿Cómo van a ir para allá? Se van a contaminar. Todas esas palabras ociosas, todas esas palabras contaminantes, todas esas palabras que produjeron un daño tremendo en una generación. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amada iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos poco empáticos con aquellos que les costaba más. O simplemente tomaron un camino errado, aquellos que se fueron del redil. Y fuimos como los fariseos. Y corrimos, en vez de abrazarlo y traerlos a Cristo, ¿qué hicimos? Agarramos piedras para terminar de lapidar a aquellos que habían pecado. ¿Cómo podemos sanar ese espíritu de fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados? Fuerte, ¿cierto? Pero así muchas veces actuamos. ¿Por qué? Porque el Señor viene, nos abraza, Dios nos ha dado una nueva vida y creemos que somos superiores. Cuanto más grande o cuanto más nos acerquemos a Cristo, a su corazón, o cuanto más nos acerquemos a la cruz de Cristo, Dios nos enseña: quien es más grande en el reino se transforma en servidor de aquellos. Y en vez de aparejar una calzada para que el pecador vuelva a Cristo o a transitar en el camino del Señor, ¿qué hemos hecho? Muchas veces cerramos las puertas con nuestras actitudes, con nuestros comentarios, con nuestra forma de tratar a las personas. Que el Señor tenga misericordia. Éramos odres viejos llenos de vinagre, que en vez de alegrarnos como el Señor está restaurando a aquellos que han decidido volver al redil, aún sabiendo que lo único que muchos, ¿cierto?, van a recibir son palabras hostiles, pero aún así, ¿sabe? Quien toca fondo no le importa lo que los demás dicen. El que sabe lo que es querer comer la comida de los cerdos, sabe que le da lo mismo si el hermano mayor te mira feo. No. Cuando tú entiendes que con Cristo es lo mejor que puedo hacer, da lo mismo. Amén. Gloria a Dios por aquello que le ha dado lo mismo. Pero sabe, hay muchos que son débiles y sí le importa tu actitud. Y la única forma que Dios opere una transformación la única forma en que Dios opere este cambio es a través de una transformación en nuestras mentes. Y Pablo lo dejó pero súper claro. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Diga conmigo, transformaos. Mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo primero que debemos dejar listo es que, y de dejar claro lo que cantábamos: y sé que transformado yo seré. Lo decíamos con el corazón.
Ahora yo quiero que usted entienda lo que cantó hace poco. Lo primero que debemos de dejar claro es que la palabra transformación en el Nuevo Testamento y también en esta ocasión viene del griego metanoia. Meta significa cambio y noia es mente y pensamiento. Por lo tanto, la transformación es un cambio profundo de la mente o del pensamiento. ¿Me entendió? Cuando Pablo le dice a los romanos, la única forma es transformando nuestra mente y que sea puesta la mente de Cristo. Que dejemos de lado, amados hermanos, amada iglesia, todo pensamiento humano y religioso que ha gobernado en las iglesias por años, y de una vez por todas dejemos que nuestras mentes sean guiadas por la mente de Cristo. Algunos me miran raros. No, estoy predicando la palabra, es lo que Pablo dice. Esta transformación espiritual o metanoia se hace real solo cuando usted, por el Espíritu Santo de Dios, se te revela que la única forma de actuar en justicia, en amor y misericordia es cuando usted y yo renunciamos voluntariamente a nuestros pensamientos propios, a esa religiosidad perversa que por años ha regido en medio de nuestras vidas, y le pidamos al Señor ser renovados y transformados a la mente de Cristo. Cada vez que usted en la palabra del Señor lea transformación o arrepentimiento, todas esas palabras vienen del mismo origen griego. Cambio de mente, cambio de actitud. Muchos se bautizan. Dios comienza a hacer una transformación en su vida. En algunos es instantánea, gloria a Dios por eso. Pero en otros cuesta. Tomará más tiempo. Y eso no está mal. Es la forma en que Dios actúa. Dejemos que Dios sea Dios. No impongamos nuestros tiempos. Pero lo que el Señor está haciendo es una transformación. Cuando tú te arrepientes con el corazón, ¿qué es lo que el Señor hace? Te cambia la mente. Y te pone, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Pero para eso debemos de renunciar y decir, y ahora usted entenderá, cuando Pablo, siendo aún un erudito rabino, perseguidor y golpeador de aquellos que no pensaban igual a él, y la religión, ¿cierto? Pero cuando él tiene un encuentro cara a cara con Cristo Jesús, él llega a exclamar, es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esta nueva vida, esta transformación de la mente, dice Pablo, ya no la vive a través de sus propias convicciones o pensamientos adquiridos en la sinagoga, aprendiendo del sabio Gamaliel, sino que lo vive en la fe en el Hijo de Dios, el cual murió en la cruz por sus pecados y también por los nuestros. Por lo tanto, su vida fue renovada, fue restaurada y fue mudada a un nuevo hombre. Ahora, para entender bien esto, volvamos a poner por favor el texto base que teníamos. Isaías 58, 12. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos o de las generaciones, y los llamarán reparadores de portillos o muros caídos,
reconstructores de casas en ruinas. Y lo primero, para ir concluyendo, aquí hay palabras que se repiten, que es reconstruir, reforzar y reparar. ¿Qué les manda a hacer el Señor? Reconstruyan, refuercen y reparen. Tengo su atención, ¿cierto? ¿Qué tienen en común estas tres palabras? Su inicio, ¿cierto? Su raíz etimológica, el prefijo re, reconstruir, restaurar, reforzar. Y ese sufijo re etimológicamente significa volver a su estado inicial, volver a su estado natural, como aquel pantalón roto que llegó al surcidor japonés, pues en sus manos todo quedaba como si fuese una nueva prenda. ¿Por qué? Porque el trabajo de restauración solo se hace con algo que realmente es apreciado. Así como usted y yo somos amados por el Señor. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer? Restaurar su iglesia. Y ese restaurar su iglesia, a aquellos que les gusta, ¿cierto?, la senda antigua, es más profundo que las sendas antiguas. Porque es volver al estado natural, al principio, como Dios creó. En esa forma natural, de donde viene del pensamiento de Cristo. Y no todas las adiciones que la mente humana, la religión comenzó a agregarle. Cuando el vino nuevo de Dios irrumpe en medio de su iglesia, cuando los cielos se abren y Dios confronta nuestro perverso actuar que por muchos años tuvimos. Por muchos años tuvimos en medio de nosotros un espíritu de hipocresía, al cual tenemos que renunciar. Donde los velos de nuestras cabezas tuvieron que caer, donde las escamas de nuestros ojos tuvieron que salir para poder entender que aunque hicieran ayunos, ruegos, plegarias, peregrinajes, nada de eso serviría si no nos arrepentimos, amada iglesia, de nuestra soberbia, de la religiosidad que nos tenía completamente ciegos y nos hacía actuar en injusticia y nos hacía sentir que éramos la última Coca-Cola en el desierto. ¿Teníamos la verdad? Sí, amén. Tenemos la verdad. Es innegable. Tenemos doctrina apostólica, amén, gloria a Dios. Tenemos la doctrina de la santidad, sí, amén. ¿Tenemos el nombre? Sí, lo tenemos. Pero para muchos la doctrina apostólica, la santidad y el nombre son simplemente amuletos. Porque nuestra forma de actuar deja muy lejos el nombre, deja muy lejos la santidad y deja muy lejos la doctrina apostólica. Amén. ¿Sabe lo que Dios hoy está haciendo en medio de nosotros? Y aquí quiero que entienda muy bien. Dios hoy nos está confrontando a tener un cambio rotundo, un cambio real, y que sea como en Pablo, un cambio de mentalidad, y dejemos que actúe en nosotros la mente de Cristo, la cual actúa en nosotros por la fe y que nos hace entender que vale más crucificar el yo para que Cristo Jesús viva en nosotros. Reconstruir ruinas antiguas, ahí dice, significa literalmente la reconstrucción física de ciudades y el templo, pero también la sanidad de nuestras ruinas sociales y espirituales por causa del pecado del pueblo. Es lo que hoy Dios nos invita. Reforzar, dice ahí, los cimientos antiguos o de generación
y de generación. Nos indica, amada iglesia, la necesidad de reconstruir, basándonos en los principios fundamentales y duraderos de la fe, preparando el futuro para las generaciones venideras. Usted y yo ya conocimos a Cristo, pero debemos de hacer este lugar agradable para nuestros hijos, para sus nietos. Quizás no son las canciones que antiguamente cantábamos, pero usted no se enoje por eso. Usted no se ponga, ¿cierto?, con trompudo, con la jeta estirada y me voy de aquí porque el pastor ya no canta los himnos del ayer. ¿Sabe cuándo le va a cambiar su rostro? Cuando vea a sus nietos alabando al Señor. Quizás son otras formas de cantar, quizás son otros instrumentos los que utilizamos, pero cuando vea que el Señor está administrando la vida de sus nietos, de sus hijos, usted va a dejar, ¿cierto?, esa religiosidad a un lado y usted va a decir: Señor, aunque no son la forma en que yo te conocí, porque fueron hace muchos años atrás, pero yo te pido con todo mi corazón, si tú estás trabajando en la vida de mis nietos, yo lo único que tengo que hacer es apoyar. No andarme amargando, no andarme, ¿cierto?, poniendo triste porque quizás no era la forma en que nos vestíamos en aquellos tiempos, hace 50 años atrás. Quizás no era la forma, ¿cierto?, en que cantábamos hace 40 años atrás. Sí, no eran las formas, pero nuestra generación ya pasó. Hoy día tenemos que trabajar por la generación que viene, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ponga eso en su corazón. Quite los prejuicios y las cargas que ni siquiera nosotros estábamos dispuestos de llevar. Y que el Señor nos libre de todo el odio que ha causado la religión. Quienes cambien su forma de pensar, es decir, quienes puedan recibir de verdad el vino nuevo en sus corazones, serán llamados reparadores de portillos y restauradores de caminos para habitar. Estos términos describen a quienes actúan para sanar divisiones. ¿Sabe para lo que el Señor nos llamó? Para sanar divisiones. ¿Sabe a lo que el Señor nos llamó hoy a nosotros? Para restaurar el orden y hacer de una iglesia una comunidad habitable y unida. Procuremos la unidad. Procuremos la restauración. Procuremos vivir en paz. Es que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero Hebreos 12:14 comienza diciendo: seguid la paz con todos y la santidad. Nos falta la primera parte. Y por algo va primero. Porque muchos son muy santos, pero no tienen paz ni con el perro, ni con el gato. Amargados los ven, ¿cierto?, como que se hubiesen bautizado en aceite hirviendo. Siempre con el ceño fruncido así, enojado. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace que sonría, ¿cierto, Fabián, ahí? Fabián se ríe nomás. No puedo evitarlo, dice Fabián. Es que cuando el Señor es tu fortaleza, cuando tú has sido mudado por el Señor, no le puedes dar tiempo a la amargura, no le puedes dar tiempo a andar enojado con tu hermano, no puedes darle tiempo de andar enemistado con tu hermano, no, vive en paz. Reconstruir, reparar y restaurar solo es posible con una mente renovada. Así que dígale usted al Señor: ayúdame, Señor. Dame una mente renovada, Señor. Donde la terapia de shock no sirvió nada. Donde hablar con ironía a los familiares
te vayas a quedar en el infierno. Yo me voy a ir y tú te vayas a quedar. Así éramos. Llegaba un familiar que quizás no servía a Cristo y se sentaban a la mesa. ¿Qué hacíamos? Nos parábamos porque nos contaminábamos. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor nunca actuó de esa manera. La terapia de shock, ¿cierto? De ir a donde el hijo que no sirve al Señor, donde el marido golpeador, y decirles, te vaya a quedar, soy una mala persona. ¿Sabes? Lo único que te trajo fue la misma respuesta. Cambia tu conducta, cambia tu forma de confrontar, porque en vez de confrontar, ¿por qué en vez de hacer eso no comienza a tratar con amor? Que vean a Cristo Jesús en ti, en tu corazón. Hijo, yo sé que va a llegar el momento. Ya, mamá, me estáis predicando. No te estoy predicando. Solamente te recuerdo que el Señor Jesús te ama. ¿Qué me va a amar el Señor si soy un pecador? No importa, si pecador igual te ama. Maridos abusadores, adúlteros. Viejo, vamos a la iglesia. No, ¿qué voy a ir yo? Se van a desmayar los santos cuando entren. No importa. Anda nomás. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a señalar. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor, todo dolor, toda angustia. ¿Se da cuenta cómo perdimos nuestro tiempo? Y cuán necesario es que la mente de Cristo Jesús actúe en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos y deseamos una renovación de nuestra mente? Yo necesito. Hijas, vamos a ir a la iglesia, pero tenéis que ir con falditas, porque, hija, vamos nomás. Ay, pero mamá, yo no uso falda. Vamos, hija. Mamá, yo todavía uso mis aros, mis anillos. Vamos. No te preocupes. Te van a recibir igual. Con amor, con cariño. Y el que haga lo contrario, pídele al Señor que le renueve su mente. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos realmente que Dios ponga su mente en medio de nosotros? Porque eso no se pone de pie, por favor. ¿Por qué no le dice al Señor en esta mañana que su río verdaderamente fluya en medio de nosotros? Que se lleve toda ironía, que se lleve toda amargura, que se lleve todas malas palabras, que se lleve de una vez por todas ese cristiano que dejaba mucho que desear. Deja, amado hermano, amada hermana, que el vino nuevo se derrame de una vez por todas. Pero solamente podremos contener ese vino nuevo si como iglesia podemos tener un cambio de mente, un rompimiento real y renunciar a nuestras formas y a la religión. Y permitamos que Dios tome dominio de nuestras mentes y de nuestras vidas. Si yo le dijera aquí a los expertos, a los constructores, ¿qué es más fácil? ¿Construir en un sitio que está libre, desmalezado, o construir en un lugar donde ya hay una edificación? Donde está limpio, ¿cierto? Es más fácil. Es por eso que no es fácil reparar los portillos o las murallas que quedaron quebrajadas. Hay que amar mucho para ser llamados reparadores de portillos. Y es mi deseo como pastor de la casa que usted renueve su mente y que cuando alguien diga algo de usted, en vez de que nuestros títulos, él es pastor, el evangelista, el misionero, el diácono, no, que digan, allá va un reparador de portillos.
Allá va un reparador de murallas, un restaurador de caminos. Porque tú repararás y restaurarás al modelo original, al estado original tu familia, al estado original tu casa y tu vida y la vida de tus hijos y de quienes te aman. ¿Por qué? Porque Dios primero va a restaurar mi mente. Dígale: Señor, restaura mi mente. Ponme el modelo original, la mente de Cristo. Y así seremos edificados a imagen y semejanza de Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un cambio radical en nuestras vidas? ¿A cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana? Le invito a que venga aquí al altar. Necesitamos una metanoia. Necesitamos un cambio de mente urgente, una metamorfosis espiritual donde muera el viejo hombre y de forma completa nazca una nueva criatura. Cambia mi mente, cambia mi ser, cambia mi mente, cambia mi ser. Si por la fe pasaste aquí al altar y has identificado que ya no puedes seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer, te pido que con tus palabras le digas al Señor: restáurame, transfórmame, renuévame, límpiame. Y hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, y hoy vuelvo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor. Deja que el Señor ministre tu vida. Saca de tu lengua, de tu vocabulario, tu léxico, las palabras hirientes, las palabras que solo han provocado daño, que solo han provocado. Dile al Señor: haz de mí un restaurador de portillos, haz de mí la persona que restaure mi familia, mis hijos, mi esposo vuelvan a ti. Deja que el Señor ministre. Levanta tus manos. Siervos de Dios, predicadores, siéntanse libres a ministrar, a interceder. Dios está actuando. No se vaya a su silla sin antes dejarse interactuar, cambiar. Cambia mi mente. En mi vida ha sido bueno. Dile al Señor: en mi vida ha sido tan fiel. Cambia, Señor. Con mi ser en cada Queremos día, subir, Señor, queremos subir a un nuevo yo nivel. cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, dile al Señor: En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. saca, Señor, los prejuicios. Saca, Señor, el dolor. Saca, Señor, limpia, limpia.
Restaura, Señor, restaura, restaura, restaura. Restaura, Señor. Saca esa mente legalista de nuestra iglesia. Bautízanos en tu amor. Llénanos de tu presencia. Llénanos de misericordia. Que en vez de correr a juzgar, corramos a levantar al caído, a levantar al necesitado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y le decimos al Señor: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dile: Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. en el nombre de Jesús, quita, Señor, quita, Señor. Hoy por la fe, Señor, subimos a un nivel más alto, a un nivel más excelso, donde los prejuicios son quitados de nuestras vidas, donde vamos a aprender a amar y a tener misericordia, donde vamos a aprender a recibir al desamparado, no importando cómo venga, no importando sus condiciones. Aprendamos a amar, 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 amar. Amar, Señor, como tú amas. Amar y perdonar como tú lo haces. De poder decirle y entender como lo hizo Pablo: Señor, renuncio a mi religión, renuncio a lo que por años fue establecido en mi mente, en mi corazón, creyendo que lo hacíamos muy bien, pero cuán lejos estábamos, Señor, de tu propósito. Cuán lejos estábamos, Señor, de tu misericordia. Ven, Señor, y llena esta tu casa. Prepara, Señor. Prepáranos, Señor. Cámbianos a odres nuevos, que podamos contener tanta gloria, tanta gracia de Dios. ¿Sabe por qué Dios está actuando de esta manera? Porque jamás vamos a tener una cosecha de almas si nuestra mente no cambia. Si nuestra mente no cambia, jamás, jamás. Queremos ver gente que llegue, amén, si lo queremos. Pero antes Dios está preparando a su iglesia. Pero antes Dios está preparando a su ejército. Levante su mano y dele gracias al Señor. Alabemos con todo nuestro corazón. Alabemos con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amar como nunca amé. Amar como nadie amé. Amar con amor intenso, como la noche ama en el silencio. Amar aunque haya traición, perdonar con el corazón, como perdonaste tú en aquella cruz, dándonos ejemplo
tu amor, oh Jesús. Amar sin decir palabras, amar como amo Jesús. Amar aunque todo es armonía. Amar, 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 amar por puro amar. Amar en el sufrimiento. Aunque todo es alegría. Amar, 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 amar por amar. Gracias, Señor.